Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este otro video donde vamos a seguir desarrollando algunos de los conceptos del módulo 1. Estamos nuevamente aquí con Gabriela Echenique de la Dirección de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza, y en este caso les proponemos charlar un poco, Gaby, sobre estándares internacionales en materia de perspectiva de diversidad sexual. Es decir, queremos compartir con nuestros asistentes y nuestras asistentes a este curso los principios de Yogyakarta. Y después hacer una bajadita normativa a lo que es la ley 26743 de identidad de género, que habíamos desarrollado en el video también con vos y que había quedado la promesa de desarrollarla en este video. Dale. En primer lugar, vamos a repetir, y esto ya lo vimos en el video de estándares sobre derechos de las mujeres, que los estándares son este conjunto de normas, reglas y directrices que van a surgir tanto de instrumentos internacionales de derechos humanos como una convención o un tratado, pero también de las interpretaciones, informes, fallos que hacen los diferentes tribunales y comités sobre estos instrumentos de derechos humanos. Entonces tenemos una fuente normativa 100% y algo del soft law. En este digamos, plexo, en este abanico de opciones normativas nos encontramos los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta es importante enfatizar que no son un tratado, no son una convención, sino que son reglas de buenas prácticas y compromisos de los estados que han asumido respecto del reconocimiento y la protección de los derechos de personas de los colectivos LGTBIQ+, y que se han complementado. Nacen en el 2006 por obra de un comité de expertos y expertas en el seno de la ONU, es decir, no son de OEA, del sistema americano, sino que son del sistema ONU. Son 29 en un primer momento, y 10 años después, en el 2016, se crean los principios de Yogyakarta más 10, y muchos obligaciones y compromisos de los estados en los 29 originales y en los nuevos. O sea que es interesante tenerlo siempre a la mano para poder incorporar esta mirada de diversidad sexual que estamos proponiendo cuando lo meritúe, ¿no?, la situación. Van a encontrarse una diapositiva con un fondo bastante de colores, y donde a medida que ustedes van dándole enter o pasando la diapositiva van apareciendo el nombre de algunos de los principios de Yogyakarta y el número de artículo en que están reconocidos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el disfrute universal de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. Algunos quizás nosotros hemos elegido ponerlos en este PowerPoint, pero hasta, como quien dijera, caen de maduro. Derecho al disfrute de los derechos universales. Pero, ¿por qué los habrán puesto si caen de maduro? ¿Será porque no son tan obvios como parece? Importante me parece destacar que los principios de Yogyakarta más 10 le dieron una nueva mirada y una nueva interpretación, y por ejemplo uno de los últimos, que aparece en un cuadrito azul en este PowerPoint que estamos proponiendo, dice la responsabilidad penal a quien viole derechos humanos por motivos de discriminación. Es decir, no solamente ya garantizar el disfrute, sino garantizar la sanción para quien no los respeta. Y mirá qué interesante, Gaby, por ejemplo, el número es el número 34. Sí, está. Entender que socialmente pertenecer a uno de estos grupos que histórica y socialmente son desfavorecidos, y entiéndase las comillas, genera exclusión, por ejemplo, de recursos y estándares que debería cubrir el Estado, terminando con situaciones, por ejemplo, de exclusión social o de pobreza. Exactamente. Bueno, esa marginación, ¿a dónde lleva, no? Lleva a la pobreza, claramente. Exacto. Entonces, nosotros hemos elegido más o menos, creo que son 12 los que están en esa diapositiva, y es una invitación a que lean los principios de Yogyakarta, como cada uno de los principios y las obligaciones que cada uno de los estados busca asegurar a través de la adopción de estos documentos internacionales, y puedan seguir buceando y encontrando otros, ¿no? Exacto. Estos son los estándares internacionales que hoy tenemos y que propugnamos que cada vez sean derechos más positivos, si se vale la expresión,
en materia de diversidad sexual. Es un desafío, así como Gabriela en el diálogo anterior iba planteándoles desafíos, yo creo que a los estados se les plantea esto hoy, lograr que estos principios pasen a ser derecho positivo. Exactamente, claro, que se vea reflejado en la vida de las personas, en el diario, en la diaria, en el día a día. Exacto, y que ustedes como operadoras y operadores jurídicos puedan ocuparlo a la hora de escribir un fallo, argumentar un texto jurídico, etc. Lo que sí es derecho positivo, por lo menos en Argentina, y que es uno de nuestros orgullos, es la ley 26743, llamada Ley de Identidad de Género. ¿Qué nos querés contar como caracterización general de esta ley, Gaby? Más allá del análisis que ya vamos a realizar de algunos puntos que nos interesan marcar. Bueno, a mí me parece interesante decir que nuestra ley es única en el mundo. El orgullo, la cara de orgullo. Sí. Es que realmente tenemos que estar orgullosos de la ley de identidad de género que tenemos porque no tiene límites en ningún sentido. O sea, es como amplia, y no lo vamos a ver a esto, pero por ejemplo no tiene límite de edad, lo cual me parece muy interesante. Por ejemplo, la reciente ley de identidad de género sancionada en Chile, que fue también obviamente muy bienvenida, tiene un límite de edad que es aplicable a partir de los 14 años de las personas. Quiere decir entonces que nuestra ley es más protectiva de qué fenómeno que venís trabajando fuertemente, Gaby. De las infancias trans. En realidad, lo que tiene nuestra ley para mí como de vanguardia es que no limita, digamos, en edad, sino que establece procedimientos para poder garantizar derechos también a los niños y niñas y adolescentes, lo cual no es más que plasmar en esta ley la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la ley nacional que tenemos a niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, esto de considerar que las personas son sujetos de derecho, incluso las personas menores de edad, hace que puedan hacer uso de una ley de identidad de género que les garantiza su identidad de género. Y tener una voz propia, ¿no? No necesitar de sus representantes, ¿no? Entre comillas. Y en definitiva, exactamente, o sea, en el tema del trato digno puntualmente, que es que a las personas se les merece el trato desde el nombre que han elegido como que representa la identidad autopercibida, incluso aunque no figure en el DNI. Bueno, esto ya lo vamos a ir. Ahí lo vamos a ir viendo, desagregando, y con esto creo que es el pie necesario para ver el primer artículo de la ley que hemos destacado, que es el artículo 2, donde define a la identidad de género como esa vivencia interna e individual del género como cada persona la siente. Y que esto puede, y es muy importante el verbo, puede involucrar cambios en lo físico o no. O no. Entonces, no es que debe. Entonces, una persona que no ha hecho una adecuación física a su nueva identidad de género, es decir, una persona nacida varón que ahora se identifica con una identidad de género femenina, una persona nacida mujer que ahora se identifica con una identidad de género masculina, no necesita, digamos, obligatoriamente adecuar su cuerpo a esa nueva realidad para acceder al derecho al cambio de registración que permite esta ley. Y entre lo que habilita esta ley, recupero el artículo 3 el artículo 1 de la ley, en su inciso C, donde dice que la persona tiene derecho a ser tratada con el nombre autopercibido incluso antes de acceder a la registración o a un cambio registral. Entonces, aquí se va a producir un divorcio, si se quiere, entre lo registral, donde por ejemplo yo voy a seguir siendo Nicolás, pero si he elegido digamos, empezar un cambio y una identidad de género, por ejemplo, femenina, y yo quiero ser reconocido, o mejor dicho, reconocida como, no sé, Juanita, registralmente voy a seguir siendo Nicolás y, por ejemplo, mi legajo laboral deberá seguir con ese nombre, pero mis compañeras de trabajo, las personas que me llamen a una audiencia, las personas que me llamen a un control, por ejemplo, de asistencia, yo tengo derecho a que me reconozcan como Juanita, al menos en el trato, sino en lo registral, porque todavía no hago el trámite que la ley dice, e incluso no necesito hacerlo. Sí, de todas maneras, te digo que en el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género está resguardado el uso, digamos, del nombre de pila, aunque obviamente no esté todavía plasmado en el DNI, o no lo estará nunca, digamos, la persona tiene opción de querer cambiar o no el nombre de pila que está usando por su identidad autopercibida, pero sí
la ley habilita, de hecho, solo a requerimiento de la parte interesada, a que su nombre de pila autopercibido esté plasmado en absolutamente todos los legajos, expedientes, registros, planillas, etcétera, en donde están los datos personales. ¿Esto cómo lo podemos habilitar nosotros que queremos garantizar ese derecho? De esta manera, yo lo pongo, le pregunto a la persona cómo se llama, la persona me dice, por ejemplo, como dijiste vos, Juana. Entonces yo le pongo Juana y le pongo entre paréntesis el nombre del DNI, o sea, que figura en el DNI. Supongamos que se llamaba Juana. Entonces le pongo J, le pongo su apellido, le pongo su DNI y le pongo la fecha de nacimiento. Entonces tengo identificada a la persona, porque institucionalmente a veces la burocracia lo requiere, pero también estoy respetando y estoy garantizando el derecho a la identidad autopercibida. Y especialmente importante el trato con esa persona. Y de ahí en más, el trato, por supuesto. O sea, si quien puede lo más, puede lo menos. O sea, si yo puedo realmente registrar de esta manera la ley, o sea, la ley de identidad de género me habilita y inclusive me obliga, porque si yo no lo estoy haciendo, estoy violando un derecho. Entonces tengo que garantizarlo de esta manera. Entonces esa persona también obviamente tiene que ser nombrada como su nombre autopercibido, independientemente de lo que diga su DNI. Totalmente, y es importante lo que acá dice Gabriela, y se lo voy a preguntar como abogada. Gabriela, ¿necesita la persona patrocinio letrado, por ejemplo, para acceder a este derecho? No. Esto de la desjudicialización de absolutamente todos los derechos que habilita la ley de identidad de género es muy importante decirlo, porque todos son simples trámites administrativos en el cual el único requisito es el consentimiento informado de la persona. Por lo tanto, voy a poder acceder a mi cambio registral sin ningún tipo de representación, ni tener que yo explicar por qué quiero hacerlo, ni llevar un informe de un psicólogo que dice que yo, por ejemplo, tengo disforia de género, ni un juez que me habilite ese cambio registral. ¿Y cuánto me va a costar? Sencillo y es gratuito. Entonces, en esta, la idea es un poquito presionar a Gaby para que vaya diciendo los requisitos y ver dónde también puede haber nudos de violaciones de derechos, porque el público, y soy súper reiterativo, pero este curso por ahí tiene que ver con efectores y efectoras de jurídicos y jurídicas en general. Entonces, en estos derechos y en estos reconocimientos a la persona puede haber nudos donde se violen derechos. Es decir, la gratuidad, el trámite administrativo no judicial, la no necesidad de patrocinio letrado, el derecho al reconocimiento incluso antes de acceder al cambio de registral, ¿sí? Y la despatologización, que es esto, que no se exige, digamos, presentar un informe psiquiátrico. Tengo que pasar por el CAI, que en Mendoza es el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario de Peritaje, para quienes nos siguen desde otras provincias. ¿Tengo que pasar por el CAI por un perito, una perita para que me...? Por supuesto que no. Y si te mandan ahí, tenés que denunciar. Perfecto. Y finalmente el artículo 9, la confidencialidad. Una vez que se produjo el cambio registral, la partida de nacimiento original queda bloqueada y no se debe informar esa partida de nacimiento y solamente tiene acceso la persona interesada o si no con orden judicial, pero si no, no debe ser informada. Exactamente. Bueno, Gabriela, ¿y menores? ¿Qué pasa con menores y el trámite en este caso? Bueno, en virtud, digamos, del interés superior del niño y de la capacidad progresiva, ¿no?, de esta posibilidad que tienen los niños y niñas a medida que van creciendo de poder tomar decisiones que tengan que ver, digamos, con sus intereses, con su crecimiento, con esta posibilidad que se les va dando desde que son sujetos de derecho a que vayan fortaleciéndose en el ejercicio de derechos, ¿no? Desde este lugar es que la ley de identidad de género va acompañando, digamos, a las adolescencias y a las infancias transgénero en la posibilidad de ejercer estos derechos. Bueno, obviamente necesitamos también el apoyo de otras legislaciones en nuestro país, por ejemplo el Código Civil, que en la modificación del 2015 incorporó estos pilares, digamos, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la posibilidad progresiva de los chicos y de las chicas de poder ir ejerciendo los derechos. Yo te quería preguntar dos casos prácticos, ¿sí? Hipotéticos pero a la vez prácticos. ¿Qué pasa si hay una persona, un niño, una persona que está transcurriendo su niñez trans y quiere acceder al cambio registral,
¿qué pasa si cuenta con el consentimiento de sus representantes, de sus padres, y qué pasa si no? Bien. Bueno, en realidad obviamente lo que pide la ley es que sea acompañado por sus padres. Esto es lo que idealmente sería necesario para un niño o una niña, porque obviamente el acompañamiento parental no es solamente necesario para un cambio registral, sino para toda la vida. De hecho, tratamos de fomentar, de difundir y de promocionar el derecho al niño a tener una familia y a hacer contenido en ella, porque a veces esto de las identidades trans trae como a colación la exclusión del hogar, o por ahí esto de tratar de que el chico cambie, de que la chica cambie, entonces se generan situaciones de violencia bastante complejas. Es ideal el acompañamiento, de hecho la ley así lo atribuye, y si va acompañamiento parental es un trámite tan sencillo como cuando son mayores de 18 años. Es decir, no habría en principio mayor diferencia, simple no se presentación. No y se cuando no hay acompañamiento de ninguno de sus progenitores o de sus representantes, Gaby. Ahí entra una institución. Es decir, están, perdón que te interrumpa, están presentes pero dicen, no quiero que mi hijo, mi hija haga este cambio. Claro, tenemos la voluntad del niño y de la niña por un lado y otra voluntad que se expresa por el lado de los padres o de uno de ellos. Exacto. Bueno, justamente para no restringir el ejercicio de derechos de los niños y de las niñas es que se habilita otro tipo de procedimiento. O sea, la ley no dice hasta acá llegamos, sino que permite otras posibilidades. Entra una institución que en algunas provincias está presente y en otras no, que es el abogado del niño, ¿cierto? Como para acompañar justamente la voluntad del niño y de la niña, y sí se va a judicializar, porque obviamente ahí sí necesitamos la intervención de un juez que acompañe y que tenga en cuenta el interés superior del niño. Es decir, que el cambio registral se va a producir con autorización judicial en este caso, y que este niño o niña que está transcurriendo su infancia trans va a contar con el patrocinio de un documentado del abogado o abogada del niño en una de las circunscripciones, y está en proceso de ampliación esta figura en las otras circunscripciones. Ha terminado hace relativamente poco la capacitación, se están creando las listas. Bien, finalmente, y antes de terminar este video, les dejamos un caso práctico donde es el caso de una niña trans en Buenos Aires. Es un caso real que no necesitó judicialización, pero que una persona de una ONG nos acercó el caso, y vamos viendo a través de 7 pasos buenas y malas, vamos a decirles así, prácticas de la institución educativa. Nos gustaría que ustedes, a modo de ejercicio, y también si lo desean es uno de los tópicos que puede disparar el foro, comenten en estos 7 hechos en cuáles identifican buenas prácticas de la institución educativa según la ley 26743 y en cuáles se identifican prácticas que son atentatorias, violatorias de los derechos reconocidos por dicha ley. Es una exhortación a que sigamos trabajando y muy felices. Nos vemos en un próximo módulo. Bueno, muchas gracias y suerte. Esperamos sus comentarios en los foros. Listo.